Amados hermanos y amigos, los saludo con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los que están aquí en el templo, a los que están en la radio joven, pero también Dios bendiga de una forma muy especial a aquellos que están por primera vez, segunda vez. ¿Qué le decimos en el nombre de Jesús? Que Dios le bendiga y usted reciba, agarre esa bendición. No es simplemente un saludo, son palabras que transmiten algo. Y cuando hablamos palabra de Dios, en este caso, Dios te bendiga, ese saludo que Dios nos da. Bendecía a la persona y esa bendición llega. Esa bendición se puede traducir en sanidad, en liberación, sobre todo en paz y gozo para tu alma. No es una casualidad esta mañana que estés en este lugar y que estemos en este lugar, sino que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Jamás Dios llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y cuando decimos Dios llega a tiempo, lo dice la palabra del Señor, y lo importante es a ver qué dice el Señor en esta mañana. ¿Qué es lo que me está hablando el Señor en esta mañana? Porque Él llega a tiempo. Y Él llega con su palabra, no llega con solamente que sintamos algo bonito, que es bueno y nos alegra mucho eso. Nos vamos muy bien, pero también la semana sigue y hay que tomar decisiones y hay que vivir la vida. Y sigue la otra semana y hasta que el Señor nos lleve, el asunto es cómo vivir la vida. Sobre qué Dios se va a entronar, sobre qué Dios va a estar bendiciendo, está sobre la palabra de Él siempre. Así que le invito a abrir su Biblia en el nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dios bendiga hoy a los niños. Al menos en nuestro país es el Día de los Niños. No hacemos una idolatría del día, pero aprovechamos la oportunidad para poder hablar sobre ellos, para que los papás tomemos conciencia de lo que Dios puso en nuestra mano. No es cualquier cosa lo que Dios puso en tu mano. Puede tener muchas riquezas, muchos bienes materiales y otras cosas, pero lo más sagrado que Dios puso en tu mano para que tú veles, para que tú lo cuides, es la vida de tu hijo. No hay cosa más importante después de Dios en tu vida, papá y mamá, que la vida de tu hijo. Dice así en el nombre de Jesús, Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, papá y mamá, prepáralo para la vida a tu hijo. Aunque hagas cosas correctas o no la hagas, es un camino que tú le estás dejando a tu hijo. Aunque parezcas que estás ausente, le estás dejando un camino con esa ausencia. Y ese es el camino que él va a tener para caminar. Por eso quiero titular como tema de mensaje, formando corazones sanos. Formando corazones sanos. Toma asiento, por favor, en el nombre de Jesús, diciendo gloria a Dios. Y como vamos a hablar sobre ese tema, formando corazones sanos, está hablando literalmente, o estoy hablando literalmente de acuerdo al versículo de nuestros hijos. También tenemos que saber qué sucede cuando formamos un corazón enfermo. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en nuestro mundo? Y Dios quiera que no esté pasando en el ámbito del pueblo de Dios, en el pueblo de fe. La iglesia primitiva, dice la Biblia, trastornaba el mundo, porque llegaron estos que hablan del nombre de Jesucristo, hablan del Evangelio. Pero es triste a veces oír en diferentes lugares que hay muchos hogares cristianos que están siendo trastornados por el mundo. ¿Cuál es la razón que el mundo puede trastornar un hogar cristiano? Que le esté quitando la paz, la alegría, la prosperidad. Porque el mundo, y cuando hablo del mundo no hablo de las personas, sino hablo de la cultura pecaminosa, se nos mete en el hogar, se nos mete en el matrimonio, se nos mete en los hijos. Y los padres a veces estamos ausentes, como padres egoístas, pensando solamente en nosotros, en que me vaya bien a mí, en mi placer, en mi vida, en el tiempo que tengo, que no es mucho.
son cortos los tiempos que Dios nos da de vida, 70, 80 el más robusto, dice la palabra, y pensamos en virtud a ese tiempo. Tengo poca juventud, la juventud pasa rápido y vivimos así, corriendo en nosotros, pensando en nosotros y sin darnos cuenta siendo egoísta. Y cada vez cuando uno dice la palabra, ¿no?, que el mundo va a ir de mal en peor, uno dice, ¿por qué va a ir de mal en peor? ¿Dónde comienza ese mal? ¿Dónde sucede? Cuando miramos la sociedad está muy convulsionada, hay mucha violencia en diferentes partes del mundo. Yo vengo de recorrer 3 países en estos 3 fines de semana que el Señor me dio, ir a predicar la palabra y hacer otro servicio que corresponde a nuestro trabajo como supervisor. Y en todo lado hay problemas muy serios. Está convulsionada la sociedad, está muy alterada, mucha violencia hay. Pero hermano, le echan la culpa al gobierno, el que se fue, el que viene, el que vendrá. Pero realmente el problema está en el hogar. ¿Cuál es la célula de la sociedad? La familia. ¿Y cuál es la célula de la familia? El matrimonio. Destruye el matrimonio, vas a destruir la familia. Destruiste la familia y vas a destruir la sociedad. Por eso tanta violencia. Entonces, ¿qué sucede cuando formamos un corazón enfermo? En lo psicológico, ¿qué se traduce en ese niño? Inseguridad y bajo autoestima, dificultades para manejar sus emociones y debilidad para enfrentar dificultades, enfrentar tentaciones. En lo social, dificultad en las relaciones interpersonales, tendencia a aislarse y problema con la autoridad. En lo espiritual, poca sensibilidad hacia lo bueno y lo malo, como que no lo discierne. ¿Qué más sucede en lo espiritual? Un corazón endurecido y rebelde. Y hay un vacío interior que ese niño con el tiempo, cuando vaya creciendo, lo va a llenar con ira, con orgullo y con la búsqueda de aprobación de los demás. En síntesis, un corazón mal formado es un terreno abierto a confusiones y heridas. Pero un corazón bien formado dará fruto de paz, carácter firme y propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que se genera un corazón enfermo? Hablo a los papás y a aquellos futuros papás y mamás, a los dos le hablo, porque tenemos muchos jóvenes, hermano, en la iglesia, y Dios bendiga mucho a los jóvenes. Pero un día van a ser papá y van a ser mamá, y de tener cuidado de no generar corazones enfermos cuando vengan los hijos. Es criarlos en un ambiente donde hay odio, hay resentimiento y violencia. Ellos van a responder sin ninguna duda con agresión y venganza. No enseñarles los límites, creerán que todo les es permitido y se van a faltar el respeto a ellos mismos y al prójimo. No amarlos, no valorarlos, y escucharlos, van a desarrollar ese niño inseguridad, miedo y rechazo. Aprobar la mentira, el egoísmo y la injusticia en el ambiente donde se está generando o criando ese niño, que los padres practican eso, el niño va a normalizar que el engaño y la falta de integridad es algo común. Excluir a Dios de la vida de un niño vivirá sin sentido y sin propósito. Y quiero aplicar este pasaje que tiene otro contexto o otro mensaje, pero aplicarlo a esto. Dice en Oseas capítulo 10, versículo 12. Siembren bondad para ustedes mismos, recojan fiel amor. Siembra bien para tu hijo y vas a recoger el amor de tu hijo. ¿Qué más dice? Cultiven su suelo virgen, es tierra fértil, tu hijo. Lo estoy aplicando porque el mensaje es otro que para Israel. Cultiven su suelo virgen, pues es el momento de buscar al Señor. Él vendrá y hará que sobre ti llueva la bondad. ¿Cuántos dicen amén? A ver, vamos a leerlo juntos. Siembren bondad para ustedes mismos, recojan fiel amor. Cultiven su suelo virgen, pues es el momento de buscar al Señor. Él vendrá, hará bondad. ¿Cuántos quieren la bondad de Dios? Yo creo que todos queremos. ¿Cuántos quieren la bondad para los hijos? Creo que todos lo queremos. Había que estar algo desequilibrado en la mente para no querer la bondad de Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer.
Hay cosas que nosotros tenemos que trabajar. Hay un tiempo que tenemos que invertir. No es malgastar el tiempo en criar un hijo. Es invertir el tiempo. Después de Dios es la mejor inversión que estás haciendo criando un hijo. Como leyó el hermano ministro Matías hoy, el Salmo 127, los hijos son la herencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo voy a ilustrar con esto para que usted pueda tomar conciencia, papá y mamá, y los futuros padres, de la importancia que tiene ese hijo y de lo importante que tú eres, no yo como pastor. Tú eres el primer importante en tus hijos. Si yo agarro cemento, todos saben lo que es una mezcla de cemento, arena, cemento, agua, y lo mezclo, y el cemento sirve para pegar paredes, para hacer losas. Pero yo si agarro en un recipiente y pongo cemento con arena y agua, y pongo mi mano ahí, y la hundo y la saco, va a quedar mi mano marcada ahí. Pero con el tiempo el cemento se va a endurecer y la mano quedó marcada. Y va a ser muy difícil poder sacar la imagen de la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la huella de tu vida queda grabada en el corazón de tu hijo. Hoy tienes un corazón maleable y te puedes equivocar y lo puedes enmendar. Pero cuando pasan los años, ya entra en la adolescencia, en la juventud, o es más grande, ya es como el cemento que ya está marcado, ya está duro, ya está formado. Y cuesta mucho cambiarlo. Los que estén de acuerdo pueden decir amén a la palabra del Señor. Entonces vamos a responder la pregunta, ¿cómo formar un corazón sano? Punto número 1 de este mensaje, un corazón sano nace del amor y la seguridad brindada. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, un hijo no es una carga, es una bendición de Dios. Y es la herencia de Jehová, la herencia de nuestro Dios, que Dios lo puso en tus manos. Hay personas que quieren tener hijos y Dios no abre su matriz. Pero si Dios abrió la matriz de tuya mujer, si Dios te permitió tener a luz, tiembla porque Dios puso algo muy sagrado en tus manos y es la herencia de Jehová. No son simplemente nuestros hijos y que hacemos lo que querramos. Tenemos que dar cuenta por los hijos un día. Así que hay que tomar en serio la responsabilidad de ser papá y mamá. No simplemente engendrarlo. Saber que la herencia de Jehová, que no es una carga y que demanda gran responsabilidad. Alguien que lo crea, denle un fuerte aplauso al Señor. Si el corazón sano de ese niño nace del amor, una de las cosas que uno tiene que comprender, la compasión, diga compasión, compadecerse de los hijos que Dios nos ha dado. Hay una ilustración, ¿no? Hace una comparación el Señor o el salmista en el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y es interesante lo que significa la palabra compadecer. Diga conmigo, significa tener misericordia profunda, de lo más profundo de su ser. Eso significa en la edad temprana tener empatía, implica involucrarse a una relación de ayuda y de alivio. No es que algo exista en tu casa, sino que te involucres en lo que está existiendo en tu casa. Porque tienes poco tiempo, no es que tiene toda la vida. Y recuerda lo que leímos, instrúyelo, prepáralo para la vida, porque ese camino que le vas a dejar, ese modelo de vida, es el que él va a tener o ella va a tener para toda la vida. Por eso tenemos una generación o una sociedad que en todos lados se escucha, hay mucha violencia, porque la violencia se está generando en el hogar. Es muy fácil echar la culpa a los demás, la política de un lado, de otro lado. Es muy fácil eludir responsabilidades. Mi hijo van a ser violentos si yo le enseñé a ser violento. No van a tener principios correctos y valores correctos si yo no se los enseñé. Si yo les dejé un mal camino, ellos van a tener un mal camino. Alguien que lo crea puede decir amén.
Entonces diga conmigo, me tengo que involucrar en esa relación con mi hijo de ayuda y de alivio. Dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 4, habla de las mujeres que ya tienen experiencia, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es palabra de Dios. Yo voy a leer muchos versículos porque quiero que Dios hable. No quiero hacer relleno, no quiero mucha ilustración, quiero que Dios hable porque es práctica la palabra para enseñar en este tema. Entonces se le pide por el Espíritu Santo, inspirado Pablo, le dice a Tito, a las mujeres mayores que ya tienen experiencia, que saben lo que es un esposo, que saben que es un hijo, enséñenle a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Esto quiere decir que el amor debe cultivarse, el amor debe sembrarse, el amor hay que enseñarlo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Cuando habla acerca de nuestra relación con nuestros hijos, ser compasivo, y también nos advierte la palabra en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esto significa no hay que hacer abuso de autoridad. A veces tiene la agenda muy llena. Pregúntate de qué está llena la agenda. ¿Qué es lo que hay en tu agenda que no tienes tiempo para tu hijo? Y cuando te estás preguntando cosas, le respondes mal. O eres violento o violenta. ¿Por qué fuiste violento? ¿Cuál es la razón? Porque hay una agenda que te apremia. ¿Qué es lo que hay en la agenda que te apura tanto? Si después de Dios y tienes hijos, lo más importante ahora es tu hijo. Después la iglesia. ¿Qué significa la palabra disciplina? Significa una educación integral, prepararlo en todos los sentidos de la vida. En lo espiritual, como hombre, como mujer, valores, principios, estudio, carrera, si puedes darle, porque la herramienta de trabajo que va a tener el día de mañana, tienes que prepararlo para la vida, es tu deber. Entonces significa educación integral, formarlos con amor, guiarlos con la palabra de Dios, corregir con firmeza y animar con ternura. Dar amor inteligentemente, sabiamente, no un amor permisivo que todo lo permite. Estás deformando a ese niño, estás haciendo de él algo peligrosísimo el día de mañana para él mismo y para la sociedad o para la gente que esté alrededor de él, sino dar amor inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que corregir con amor. Diga, tengo que corregir con amor. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que no corrige al hijo, que es el tiempo de esta generación, lo odia. Vino porque vino, fue un accidente, no sé qué pasó. El que lo ama, lo disciplina a tiempo. No fuera de tiempo. Se toma el tiempo, invierte tiempo, da amor por la otra generación, ama ya la otra generación que está viniendo. Y también en eso de corregir, Colosenses capítulo 3, versículo 21, Pablo dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos tampoco se desanimen. Entonces, hermano, hoy el hermano habló cuando dirigía el culto. Oremos para que Dios nos dé sabiduría. La palabra nos va a dar sabiduría, es saber. Me está diciendo Rubén, no seas tan exigente, porque a veces es tu vara que estás poniendo y no es la vara divina. Demuestra afecto con las palabras, con los abrazos y con tiempo de calidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero sobre todo diga, tengo que ser ejemplo. Y mire este Proverbios capítulo 20 versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué los hijos son dichosos después de él? ¿Cuál es la dicha? A lo mejor no le dejó un centavo, no le dejó una casa, no le dejó nada, pero el modelo del papá, el modelo de la mamá, el modelo de la integridad, de ser justo. Los hijos tienen el mejor camino, es el mejor legado que le puede dejar un padre o una madre a su hijo. Ser íntegros, de una sola palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios?
pero la mejor enseñanza es el ejemplo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar primero? Así predico un minuto más. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre, ahora diga, sobre mi corazón. No puedes enseñar algo que no estás viviendo, carece de autoridad. Tiene que estar sobre el corazón primeramente. Tiene que estar la palabra de Dios. Preguntarle al que tenés al lado tuyo, ¿qué hay en tu corazón? Dijimos lo que genera un corazón enfermo. Va a ser un joven, va a ser un adulto, está enfermo emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Y una de las cosas, esta pregunta es muy fuerte y profunda. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque está marcando la vida de tu hijo lo que hay en tu corazón. Segundo, un corazón sano nace de la instrucción. Hemos leído Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa la palabra instruir? Se va a sorprender porque yo me sorprendí cuando busqué el significado de esta palabra. Viene del hebreo Anok, que significa dedicar o consagrar. Dedicar o consagrar. Y ahí la pregunta, ¿estoy consagrando yo a mi hijo a un propósito divino? ¿Lo estoy dedicando para ahí? ¿Cuántas veces interpretó mal? Yo traje a mi bebé cuando nació y lo presenté, lo dediqué. Lo pudiste presentar, pero capaz que no lo estás dedicando a Dios. Porque instruir significa lo consagro. En cada enseñanza le estoy dando un propósito de Dios. Cómo ser ese hombre bueno en la sociedad, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen niño, un buen joven, una persona de principio, y lo mismo de una mujer. Es el deber de los padres consagrar a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es solamente enseñar valores, es consagrar el corazón para un propósito divino. Dice Deuteronomio, y acá sí voy a leerlo completo, capítulo 6, versículo 4 al 7. Le dice Dios algo a Israel después que lo sacó de la tierra de esclavitud, donde no tenían derecho ni privilegio, ni siquiera eran dueños de su vida para decidir algo. Alguien decidía por él. Y luego que lo saca, van peregrinos en la tierra prometida, el Señor le dice esta palabra: oye Israel, diga, hoy me está hablando a mí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Usted dirá, ¿con qué tiene que ver esto con un niño? Porque acá está el problema. ¿Qué es lo que estoy amando yo? ¿Estoy amando el mundo y las cosas que hay en el mundo? Y amarás, luego decir, mira que es uno Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Quiere decir que aprendemos a amar, no nacimos amando. ¿Cómo lo tienes que amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, tu intelecto, tus emociones, capacidades que tienes y recursos que tienes. Tienes que empezar, primero esto va a ser para Dios y después lo que me queda va a ser para los otros propósitos que tengo en la vida. Poner a Dios en primer lugar, no amar de palabra. De palabra cualquiera ama hoy, pero amar demanda sacrificio. ¿Qué vas a sacrificar? En primer lugar, ¿a quién vas a poner? Si lo pones a Dios, si Dios está en tu vida en primer lugar, tienes garantía, pero 99% que las cosas van a salir bien, para no decirte 100%. Y sigue diciendo, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diga, tienen que estar sobre mi corazón. No en el intelecto. Hay gente que lo sabe de memoria.
pero no lo está viviendo, no está en su corazón. Y luego que está en tu corazón, que sos la palabra encarnada en este mandamiento. Ama a Dios de esta forma. Ahora sí le vas a repetir y la repetirás a tus hijos. Y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Alguien diga amén. Hermano, la primera escuela de un niño, diga conmigo, es el hogar. El primer maestro es papá y mamá. Alguien diga amén que lo crea. Hermano, instruir es mostrar con el ejemplo lo que las palabras enseñan. Recuerde lo que dije. Consagrar significa instruir. Lo estoy consagrando. Y la predicación más fuerte, impactante que puede tener un niño como cualquier persona es la que yo estoy viviendo, no lo que yo hablo. Puedo ser muy intelectual, puedo ser muy profundo en la enseñanza, pero si carezco de autoridad en esa enseñanza es porque no la estoy viviendo. Lo que yo vivo es lo que yo transmito. Alguien diga amén a la palabra de Dios. Ahora, este mandato no es una opción. Instruye al niño en su carrera. No es una opción más que a lo mejor puedes decir, y bueno, mañana a lo mejor va a estudiar ingeniería, abogacía, va a ser arquitecto. Son opciones que puede tener sobre la mesa y él va a elegir, y está bien que elija. Pero esta no es una opción. Este es un mandamiento y que tenemos que tomarlo muy, pero muy en serio. Herencia de Jehová son los hijos. Instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de él. Hermano, yo hice un poco de curso de drogadicción. Y fui mucho tiempo a visitar quintas donde hay drogadictos, cerca de Torre, todos los sábados íbamos. Y había gente ahí muy rica, hijos de personas muy ricas, empresarios, y había gente también pobre, pero tenían problemas con la droga, con la adicción. La pregunta es, ¿por qué el ser humano va a la droga? ¿Por qué va al alcohol? ¿Qué es lo que quiere hacer con esos elementos, con esa adicción? ¿Quiere que le resuma en poquitas palabras? Quiere ahogar un dolor que lo está matando. Eso es lo que está haciendo. Un dolor que lo está asfixiando. Quiere salir de ese dolor, estar distraído, y ahí es cuando entra la adicción. Una vez lo probó, vio que salió de ese mundo y que está en un mundo en las nubes. Pero se acabó el efecto y va por la segunda y va a la tercera y así empieza hasta que es adicto a eso. Ya depende de la droga, del alcohol, para ahogar el dolor que hay en el corazón. Si usted hace un balance o hace una estadística de las personas que están en la droga, la mayoría son por conflictos que hay atrás en los padres. No hay valores, no hay principios, hay egoísmo, hay violencia, hay maltrato, hay abusos. Por eso los hijos encuentran un lugar. ¿Dónde puedo encontrar un lugar de aire, de oxígeno? Porque me está matando esto. Por eso estas palabras las vas a poner sobre tu corazón. Pero dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Por eso creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos amando nosotros? ¿Estoy yo metido en el Evangelio o quiero que el Evangelio esté en mi vida para que me acomode los caminos que yo quiero? Que Dios prospere los planes que yo tengo. Dios no va a prosperar mis planes, excepto que estén los planes de Él. Dios va a prosperar su voluntad en mí. Y el Evangelio lo que me revela es la verdad de Dios. El fracaso del hombre es por la mentira. Hoy temprano le decía a mi esposa de alguien que nos da mucha pena y uno lo aprecia mucho. Toda la vida fue una vida de mentira. Por eso tanta ruina, por eso tanto desastre. Matrimonio destruido, familia destruida, persona destruida, enfermo. Y no solo de enfermedad, económicamente todo destruido porque todo fue una vida de mentira. Y es la verdad que te hace libre. Por eso Jesús dijo, la verdad tenemos que comprarla, no la tenemos que vender bajo ningún precio. Nunca negocie la verdad de Dios. Átala a tu cuello. Alguien diga amén a la palabra del Señor. Alguien dé un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La instrucción tiene que comenzar a temprana edad. Es un error
Hermano, gravísimo decir, por ejemplo, no, que lea la Biblia cuando sea grande, que él elija. No te imaginas lo que estás diciendo. Que elija él qué va a hacer mañana, si lo quiere seguir o no a Jesús. Instrúyelo. Tú prepáralo, tú conságralo para el Señor. Para que cuando tú llegues al cielo con la ayuda de Dios, él y ella lleguen al cielo. Alguien diga amén a la palabra de Dios. Entonces se le debe enseñar al hijo. Diga conmigo, ¿quién es Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, un solo Dios hay. Se le debe enseñar a amarlo a Dios. Nadie nació amando, se aprende a amar a Dios. Le debes enseñar a temprana edad, cuando se acueste, cuando se levante, cuando esté por el camino. A tus hijos y a los hijos de tus hijos está hablando. Está hablando de los niños. Alguien diga amén a la palabra del Señor. Y enseñarles la verdad. Acá no puede haber algo ambiguo. Como que sí le mostramos esto es verdad, y como hay falla en nuestro carácter, acomodamos el evangelio. No puede haber ambigüedad en nuestras vidas, porque Él va a tomar ese modelo. Tenemos que enseñarle la verdad. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y Él reveló su verdad en el evangelio. Y el estilo de vida que tenemos que vivir, los valores y principios que tenemos que tener, son revelaciones de Dios. Alguien que lo sabe puede ser sabio. Alguien que no lo sabe va a ser ignorante. No va a tener sabiduría. Dice la Biblia, Dios con sabiduría, hermano, creó los cielos y la tierra, y con la inteligencia lo afirmó. Con sabiduría se construye algo sólido. Si lo cree, puede decir amén. Y si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Y el último punto del mensaje: un corazón sano nace protegiendo sus sentidos y emociones. Y dice Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y lo quiero aplicar a tu vida primero. Tú crees que tienes una vida porque tienes ciertos placeres y le das rienda suelta a todo lo que sientes. Y dice el profeta Jeremías: hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero al fin son caminos de muerte, de mucha tristeza, de mucho llanto, de mucho dolor. Pero también hay que enseñarle a nuestros hijos que cuiden su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí la importancia también de como padre, ¿qué es lo que nuestros hijos están viendo? El error más grave que estamos cometiendo en este tiempo en la sociedad es esto que le damos a los niños de 12, 3, 4 años y 5 años, como un juguete. Y ahí están mirando cosas que no deben de mirar. Te lo dice la ciencia, te lo dice la psicología: no le des el celular a tu hijo pequeño. No le estás haciendo bien, le estás haciendo un daño grave. Aún neurológico, dicen algunos, por la radiación que tiene. No le puedes dar eso a tu hijo para que se entretenga. Es muy fácil agarrar al hijo, tomar el celular, basta que no haga ruido, basta que no llore y listo, yo sigo con mis planes. No, mirá qué está consumiendo tu hijo, porque él se está formando. Él se está formando y tú lo estás formando a través de ese celular. Entonces mira qué es lo que él está viendo. Mira lo que él está escuchando. Recuerda, hermano, que el poder de la vida y de la muerte, ¿en dónde está? En la lengua. Entonces hay palabras, cantamos hoy, que Dios te bendiga, y es bendición que Dios desparrama y llega y pega y entra el corazón cuando lo cree y se transforma en cosas gloriosas en tu vida. Pero hay cosas que no son, que vienen de la presencia de Dios, vienen del mismo infierno. Y aún disfrazado como dibujito animado, es inocente para los niños. La pregunta siempre es esta: ¿qué mensaje te quedó de lo que vos viste primero? ¿Qué mensaje le quedó de lo que vio tu hijo? Porque quedó grabado el mensaje a través de todas esas imágenes y lo que escuchó, y de la vibración emocional que sintió cuando miraba todo eso.
quedó plasmado, sea bueno o sea malo, quedó plasmado en el corazón. Entonces, lo que uno ve, diga conmigo, lo que yo veo y lo que oigo, marca mi corazón. Ni hablar en los niños. Entonces, hay que supervisar, papá, mamá, hay que supervisar qué es lo que están viendo tus hijos. ¿Qué es lo que están oyendo? Papá, mamá, ¿quiénes son sus amistades? Tú eres el responsable ante Dios y ante la ley terrenal. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué juegos están practicando? ¿Quiénes son las personas de influencia que está teniendo? Porque todo eso suma a la formación de él, para bien o para mal. Pero claro, supervisar demanda tiempo. Y no, tengo muy llena la agenda como esta notita que tengo acá, tengo muy llena, no me entra más nada. Le voy a decir con empatía, pero con seriedad esto. Muchos padres que no han invertido en sus hijos, en sentarse, sea por lo económico, sea por otras cosas, por el ego, por una carrera, y está bien que estudie, pero sacrificó a su hijo, no le dedicó tiempo. Acuérdate, y Dios quiera que no. Pero yo conocí casos, yo fui a cárcel a visitar hijos de creyentes. El tiempo que tú no le inviertes hoy, mañana tal vez tengas que ir a un hospital a verlo, o una cárcel a visitarlo, o despedirlo a temprana edad. Esto no se puede hipotecar. La vida de un hijo no se puede hipotecar. Es el ahora, es el ya, no tienes tiempo. Hay cosas que podemos comprar hipoteca, 30, 40, no, acá tenés 10 años solo, máximo. Y cada año es importante en la vida del niño. Y después le voy a decir por qué son 10 años, ya cuando estemos por terminar. No falta mucho todavía. Tienes que enseñarle a tu hijo a manejar las emociones. ¿Y de qué forma? Cuando hay ansiedad, enséñale a orar. Enséñale a hablar con Dios. Descarga tu pena, tu dolor en oración. Le estás enseñando a manejar lo emocional. Alguien que diga amén. Enséñale a ser agradecido. Recuerda, el primer ejemplo es usted, papá y mamá. Enséñale a ser agradecido. El mandamiento, y hay muchos versículos, leo uno solo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo. Hoy tuvimos una mesa abundante, gloria a Dios. Hoy la mesa no fue abundante, no te quejes. Para eso fui al culto hoy, para eso oré, para eso ayuné. No, hermano, gloria a Dios. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea Dios, dijo Job. Eso es fe. Alguien diga amén a la palabra del Señor. Dice Pablo, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Diga, tengo que ser agradecido. Ahora mire, un corazón agradecido, cuando tú le enseñas a tu hijo a ser agradecido, ¿qué es lo que hace el agradecimiento? Mantiene un corazón sano y libre de amargura. El desagradecido siempre se queja, siempre le falta el centavo para el peso, nunca está conforme, siempre está amargado. Imagínate eso, que lo traslade a la vida de tu niño, que él es inocente, limpio, blanco, no hay nada en él malo, y que le estés transmitiendo siempre quejándote, siempre enojado, siempre malo todo. Oiga, dé gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Decirle al que tenés al lado, tenés que ser agradecido, o es hora que seas agradecido ya. De temprana edad, mamá y papá, desarrolla en tu hijo un espíritu de servicio. ¿Qué quiero decir? Hermano, él tiene que aprender lo que es servir a los demás también. En tu casa tiene que hacer cosas a su edad, pero tiene que hacerla. Y también enséñale que él se involucre no solo en el hogar, sino que también aprenda a dar para aquellos que no tienen, los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Compartir con aquellos que no tienen y ayudar a otro en otra forma. Le tienes que enseñar, porque le estás dando un corazón, o estás generando un corazón sano en tu hijo. Y ahora sí, para concluir, en el nombre de Jesús, hemos oído Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto significa, y como dijo el hermano cuando estaba dirigiendo el culto, darle un camino de sabiduría. No le des un camino de necedad o un camino de ignorancia, peor. No le enseñé nada. No sabe lo que respetar. Le da lo mismo lo bueno que lo malo. No le enseñé. Enséñale sabiduría. Un niño aprende, diga conmigo, por repetición y ejemplo. Hemos leído Deuteronomio y le repetirás. A la mañana, ya pasó la mañana, al mediodía, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes en la mesa, cuando vayas por el camino, y le repetirás. Así aprende el niño, repitiéndole y por ejemplo. Alguien diga amén. No basta decirle que esto es bueno, hay que mostrárselo cómo. Y esto hay que invertir tiempo. Papá y mamá, diga, tengo que invertir tiempo. Y presta atención porque acá cierro ya esta parte con estos versículos. ¿Cuáles son los principios que debemos enseñarle a nuestros hijos? El temor del Señor, el número 1. Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 2, palabra de bendición, no palabra de maldición. Diga conmigo, palabra de bendición. Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de su fruto. Enséñale a tu hijo a hablar bien, educadamente, no maldecir. Hay palabras que son para maldecir a alguien, sino que bendiga. Alguien diga amén. Y también que declare bendición sobre sí. Si yo puedo hacerlo, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. ¿Qué más enseñarle? Otro principio, honestidad. Dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Cuidando el corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alguien diga amén a la palabra del Señor. Hermanos, los padres digan, somos la primera escuela. Y acá le voy a decir con estas palabras: sea honesto si quiere tener un hijo honesto. No le diga, por ejemplo, una vez pasó, pastor va a la casa del hermano, sale el hijo, ve por la ventana el pastor, va corriendo a papá, papá, vino el pastor, decirle que no estoy. Ese fue el mensaje que él se quedó. Hay que aprender a mentir. Sea un hombre y una mujer de oración, y tu hijo va a ser de oración, que le abre la puerta al cielo. Tú le vas a faltar un día, porque no eres eterno. Él va a seguir su historia todavía porque es joven, pero que no le falte Dios, la comunión con Dios. Sea un hombre, varón y mujer, que respete. Sea alguien que respeta a tu cónyuge, a tu esposa, porque él va a aprender cómo se respeta a la mujer. Y mujer, cómo se respeta al hombre. Ese es el modelo. Donde hay un hijo golpeador, hubo un padre golpeador. Donde hay un hijo violento, hubo un padre violento o una mamá. Enséñale a amar, que te vea que tú amas a tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, para que aprendan a amar. Vive agradecido si quieres que tu hijo esté agradecido. Y alguien dirá, pastor, mire, yo soy sola, no tengo esposo, él se fue, él me dejó con el hijo, ¿cómo hago? Te doy un ejemplo de un gran siervo de Dios que salió de esa mujer, Timoteo. Se cree, dicen los eruditos, que la mamá de Timoteo estaba casado con un griego. Y aparentemente él no hay registro que haya sido apostólico. Pero la abuela lo fue, la mamá lo fue, y Timoteo fue un gran obispo. Hermano, basta uno en el matrimonio, cambia la historia del hijo.
No seas egoísta. No, me está doliendo lo que me hace mi esposo, cómo me maltrata. No seas egoísta, no tienes por qué responder mal por mal. Tú tienes para Dios ir en oración y pedirle a Dios, y Dios te va a dar la victoria. Tú no vas a cambiar a nadie, Dios lo va a cambiar, y viceversa, Dios lo va a cambiar. Pero piensa, cuando tú reaccionas, ¿qué estás generando atrás? ¿Qué están tomando los hijos que están atrás? Alguien diga amén a la palabra de Dios. Hermano, lo que un niño aprende en su niñez queda grabado en su corazón. Y dije algo de los 10 años, no tiene mucho tiempo. Lo voy a resumir. Los primeros 4 años tú vas a canalizar el carácter, no vas a dar el carácter al hijo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nacimos, llorando. Y aprendimos que en el grito del lloro, mamá va a responder. Antes aparecía la leche, después la comida, ahora no. Quiero el celular. No, esto no lo vas a tener. Él tiene que aprender que a veces el grito le abre el cielo y a veces el grito no le va a abrir el cielo. Eso es disciplina. Hasta los 8, 10 años le vas a enseñar los valores de la vida. Después lo vas a acompañar en la adolescencia. Por eso no pierda los 10 años que Dios puso esa vida en tu mano. Si quieres un adolescente próspero y bendecido por Dios y lleno de paz, invierte ahora en su niñez. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hermano, y ya con esta ilustración termino. Diga conmigo, Cristo es nuestra brújula y la palabra de Dios el mapa. Sin brújula, un mapa confunde. Pero sin un mapa, la brújula no tiene dónde llevarnos. Por eso importante es que esté Cristo en tu vida reinando, que sea el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, y que esté presente el altar familiar. Que todos los días se abra esa Biblia y que Dios hable. Cristo ama la Biblia, el mapa nos lleva a la vida eterna, nos da una vida de abundancia, una vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, alguien comparó una vez, la vida del niño es como un regalo envuelto en un paquete muy hermoso, su inocencia. Y vio cuando a usted le regalan algo, usted todo está en el envoltorio, ¿qué hace con el regalo? Yo quiero ver lo que hay adentro. Está muy lindo por fuera, ¿qué es lo que hay adentro? Porque ahí está el tesoro que usted quiere ver, ¿qué hay? Así es el corazón de un niño. Dios puso un especial tesoro en el corazón de cada niño que nace en esta tierra. Hay un propósito de parte de Dios que todavía no está revelado. Solamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra tarea es cuidar ese propósito generando un corazón sano. Y va a llegar el momento que el regalo se va a abrir y Dios te va a responder: el hermoso hijo y la hermosa hija que puso en tus manos, y que Dios te habló por la palabra cómo criarlo, cómo formar un corazón sano para que el propósito de Dios se lleve adelante. En un corazón enfermo es difícil que el tesoro salga, porque hay mucho dolor, mucha angustia, mucho llanto, mucho quebrantamiento. En un corazón sano, sana el propósito de Dios en su momento. Puesto de pie, por favor.